profético, voz de alerta, y este es tu hermano Luis Eigel, que les saluda en el amor del Señor primeramente, amado, luego en el mío propio y también en nombre de mi amada esposa Susana Morales. Amén. Esta noche, esta es tu programación predicando la palabra de verdad, que comienza en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor. Número a llamar 787-923-4059, Rico 413-210-9417, 413-210-3454 para los que se encuentran aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Holyoke, en el estado de Massachusetts. Amén. Gloria a Dios, estamos en vivo. Nos puede escribir también a través del chat, déjanos saber de ti. Amén. En el nombre de Jesús, comunícate, deja tu comentario, tu petición, ¿verdad? Aleluya, porque queremos compartir con usted, hermanito querido, ¿verdad? Las ricas bendiciones de nuestro Dios. Así que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y ciertamente, amado, ¿verdad? Pues estamos contentos con las cosas preciosas que Dios está haciendo, amado, aleluya, con nosotros, ¿verdad? Tiendas el hermano Manuel, mi amada esposa, amén, tu hermana Susana, y este servidor, amado, allá en la iglesia Movimiento Pentecostal Camino de Santidad Incorporado. Amén, amado. Así que estamos contentos. Don la gloria a nuestro Dios, aleluya. Dios ha tomado el control, amado, como de costumbre, y Él ha decidido darnos estudios bíblicos. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Ha decidido darnos estudios bíblicos, amado, y verdaderamente que lo que está haciendo Dios, amado, es una palabra que podemos decir, ¿verdad? Para la gloria del Señor, que es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque primeramente es palabra de Dios, amado, y segundo, que es Dios mismo el que la está impartiendo, ¿verdad?, a nuestros corazones. Y, amado, sentimos por esa palabra, sentimos, amén, la transformación que esa palabra está haciendo nosotros, amado, con el nombre de Jesús de Nazaret, y estamos como que comenzando, aleluya, a sentir lo que le hemos pedido al Señor, amén. Y lo hemos pedido, amado, porque ha sido el mismo Espíritu de Dios el que ha puesto esa oración, ¿verdad?, en nuestros corazones. Sentimos, amado, ¿verdad?, ese control, ¿verdad? Aleluya, como que el Señor, ¿verdad?, pues está cada día señalando más áreas en nuestras vidas a través del estudio bíblico. Nos hace pensar, nos hace, ¿verdad?, analizar a nosotros mismos, y sobre todo, amado, ¿verdad?, nos está conllevando a que nosotros reconozcamos su grandeza. Ya la oración no gira a través de dame esto, dame lo otro, y tampoco úsame aquello, úsame lo otro, sino al contrario, ya yo me cansé, ¿verdad? Y como siempre le digo a la oración, Señor, sácame de este egoísmo propio, ¿verdad?, que existe en mí. Gloria a Dios, porque claramente no quiero continuar de esta manera, no quiero seguir viendo a mí mismo, yo quiero mirarte a ti, y que todas las cosas que hagamos, amado, como dijo Pablo, sea de hecho de palabra, hacerlas para la gloria del Señor. Amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Pues ya nuestra visión, amado, y el concepto de ir al santuario, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros que nos reunimos allí en el lugar, pues ahora es diferente. Ahora, amado, el concepto es uno de ir a llevar, amén, no a buscar. Alaba, hello, no, eso se lo dejo en las manos a Dios. Si Dios quiere bendecirme, Dios me bendice. Y la bendición mayor que estamos buscando, hermano querido, aleluya, es la presencia de Dios en nuestras vidas, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, en ese dominio total. A su nombre sea la gloria, amén, que se supone que Dios tenga sobre nosotros. Dios es el nombre de Jesús, amén. Así que, amado, estamos gozándonos, sentimos contentos. Te bendiga, Valerie. Su nombre será para siempre, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y verdad, hermanito querido, decimos esto, ¿verdad?, para testimonio de que ciertamente, ¿verdad?, si nosotros nos colocamos en la perspectiva de Dios, si nos colocamos, ¿verdad?, dentro de la posición, ¿verdad?, de Dios amado, vamos a estar, ¿verdad?, en el lugar correcto, y por lo tanto Dios va a poder operar en nuestras vidas y vamos a sentir, ¿verdad?, esa operación de Dios a través de su palabra mediante el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Así que, amado, estamos contentos, pues estamos, ¿verdad?, caminando, estamos entrando, Dios nos va llevando de la mano, aleluya, en dirección, ¿verdad?, a su secreto, amén. Y eso es lo que queremos, amado, porque queremos entender a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, amén, gloria al nombre de Jesús. Así que, amado, en esta noche, gloria a Dios, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestro hermano José Adorno, su amada esposa Marlene Rodríguez. Dios bendiga a mi esposa Susana, bendiga a Valerie, Dios bendiga a Carlos y a Carmen, aleluya, allá en San Juan de Puerto Rico. Y Dios bendiga, ¿verdad?, aquellos hermanitos que
de alguna manera u otra, ¿verdad? Pues están vía celular, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero que en ocasiones, ¿verdad? Pues no pueden escribir porque obviamente, ¿verdad? Pero también le enviamos un saludo fraternal en el Señor. Bendito Jesucristo, aleluya, amén. Pido la oración por la familia de mi cuñado, ¿verdad? El hermano mayor de Susana, aleluya, familia de la esposa, obviamente, ¿verdad? También la familia de él, para que Dios le fortalezca, ya que perdió, ¿verdad? Su suegra, aleluya, en estos días. Así que familia Santiago, ¿eh? Oración por la familia Santiago, gloria a Dios, ¿verdad? Para que Dios le fortalezca en este momento, ¿verdad? Aleluya, de dolor mediante la pérdida, ¿verdad? De su señora madre. Así que, hermano, oramos por ello, aleluya, en su nombre del Señor, amén, y seguimos hacia adelante. ¿Cómo está Zuli? ¿Cómo está Zuli, hermana Marlene? ¿Cómo está? ¿Sigue por ahí Zuli todavía? Alaba. Gloria a Dios. Bendito es Jesucristo. Aleluya. Envían saludos. A su nombre sea la gloria. Amén. Y seguimos hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? Capítulo 10. Nos quedamos los versículos 40 al 43. Para entonces luego comenzar, amado, con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aleluya. Si nos da tiempo. El Espíritu Santo sobre los gentiles. Amén. El Espíritu Santo sobre los gentiles. Bendito es Jesucristo. Aleluya. Santo es Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Aleluya. Ok. Vive Dios. Vamos a estar, hermano, orando para dar lectura. Amén. Qué bueno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Está yendo a algún lugar? ¿Está yendo a algún lugar o algo? ¿Cómo está perseverando? ¿41, 42, 43? Ah, pues está bien. Si es así, pues está bien. Sí, 41, 42, ok, está bien. Ok, gloria a Dios. Pues si oramos por ella, para que Dios también le ayude. Bien, hermano, hoy yo estuve hablando con una muchacha, ella la que despachan la ruta allá en el trabajo, ¿verdad? El trabajito nuevo de ¿cómo se llama? School Bus Driver. Y entonces, o chofer de guaguas escolares. Y entonces, hermano, yo la oigo a ella el otro día, está hablando así, pues no tiene que tener fe, y que eso es esto, y fe, y esto, aquello, lo otro. Entonces, pues, yo sé que ella, según se ve, pues, no es una persona mala, ella busca ayudar a la gente, eso es que. Pero entonces yo la estoy observando y la estoy escuchando y me estoy haciendo el loco. Pero entonces, hoy ella le está diciendo a otra muchacha allí, está la olla, pero es que la gente no tiene paciencia, no tiene que tener paciencia, ¿verdad? Y confiar en el Señor que todo va a salir bien. Pero obviamente, ¿verdad? Pues ya está con sus pantalones y maquillaje, con pantalla y cuantas cosas. Pero yo le pregunté, ella llama a Arlene, Arlene, ven acá, tú cuando chiquita, ¿tú ibas a la iglesia? Y me dice, no, cuando joven. Me dice, bueno, cuando chiquita yo iba a la católica, pero después cuando joven, pues iba a la cristiana. Y entonces me dice, ahora pues tengo a Dios en mi corazón, pues no estoy andando a ninguna. Dice, yo amo a Dios, pero no estoy andando a ninguna iglesia, me dice ella, ¿verdad? Porque ninguna me gusta. Entonces, ¿verdad? Uno dice, bueno, ninguna me gusta, ¿cómo es eso? Entonces, lamentablemente, hermano, ¿verdad? El problema grave aquí es ese es el problema aquí que pues la gente a veces quiere buscar a Dios, hermano, pero es que es un problema, porque se encuentran con un montón de cosas. Mire, yo quisiera, ahí está Susana de testigo, no en nombre del Señor. Mire, hermano, verdaderamente nosotros, digo nosotros, entiéndase, ¿verdad? El pueblo de Dios, en su mayoría, nosotros no entendemos a Dios, ni tampoco queremos lo que realmente Dios cree en nosotros. Nosotros andamos por un lado creyéndonos que es Dios, creyéndonos que es lo de Dios, y verdaderamente, amado, mire, es que uno se equivoca con Dios. Dios es más profundo de lo que uno se cree. ¿Ve? Dios es más profundo, amado, que un milagrito. Dios es más profundo que suplirme una necesidad. Amén, o sea, una enfermedad. Tu nombre sea la gloria para siempre. ¿Ve? Y por eso es que yo digo, y ayer pues yo en el estudio, ¿verdad? Allá en la iglesia, o en el templo, o en el santuario, hermano, pues simplemente nosotros nos deleitamos, hermano, en ese estudio bíblico, una cosa tremenda. Pues estaba hermano Manuel,
la congregación, hermano Manuel, hermana Susana y yo que soy el pastor. Pero mira, hermano, lo que Dios está haciendo allí con esa palabra, verdaderamente que no hace falta que hayan 1000 personas. Yo quisiera que hubieran 1000 personas, no porque haya mucha gente, sino para que reciban también esa palabra, hermano. Porque lo que honestamente le digo, hermano, cosas que nosotros realmente no entendíamos y cosas que nosotros tampoco, ¿verdad? No sabíamos cómo explicarla. Mira, hermano, el Espíritu Santo aclarando las cosas, nada espantosa, hermano. Su nombre sea la gloria, ¿ves? Y una de las cosas que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Que esto es para el que quiere. Esto es para el que quiere, ¿ves? Gloria a Dios. Y ayer yo estaba notando, ¿verdad? Algo en particular. Más, ustedes que me tocó mucho así, es que el polvito ese que baja, pues me da pico en la cara. Amén. Hombre Jesús. Y yo noté algo, ¿verdad? Algo bien particular, y era que mucha gente pasaba, inclusive llegó uno hasta se paró en la puerta allí a escuchar. Estaba medio de ladito, como que casi no se veía, pero yo lo estoy viendo. Y estuve ahí un ratito escuchando, y Dios estaba dando una palabra, hermano, que eso era tremendo. Y yo me gozaba, pero a la misma vez, ¿verdad? Pues como siempre yo me sentí un poquito triste porque yo quisiera que hubiesen más personas allí, amado, para que reciban esa palabra. Su nombre sea la gloria, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermano. Así que, seguimos orando. Vamos a orar también, ¿verdad? Seguimos orando por Zuli, que Dios le ayude, hermano, porque aquí esto está que si Dios mismo no ayuda a uno, lamentablemente no va para ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué te vas a encontrar? Bueno, primeramente, lo que te dice la gente es que pues Dios tiene un ministerio para ti. Antes de convertirte, ya Dios tiene un ministerio para ti. O sea, no se le habla a la gente, está bien que Dios tenga un ministerio para ti, pero la gente todavía no sabe ni qué es el evangelio, hermano, no sabe ni lo que, ni lo que es buscar a Dios, ni acercarse a Dios. ¿Ves? Y entonces ya tiene ministerio, ya Dios tiene una obra grande con él o con ella, y cuanta cosa. Ya la iglesia no le habla a la gente de pecado, no le habla a la gente de santidad, no le habla a la gente de arrepentimiento. ¿Ves? Ya nadie tiene que arrepentirse, ya nadie tiene que convertirse, ya nadie tiene que dejar su pecado. Alaba que él es bueno, ya nadie tiene que ser santo. ¿Ves? Eso no se habla, lo que se habla de éxito, se habla de que Dios tiene una grande bendición para ti, Dios tiene un trato contigo, Dios tiene un propósito contigo bien grande. Mira, es una obra santa. Eso que usted escucha. Entonces, ¿quién se va con ese guame? Con ese guame uno no puede jamás y nunca conocer a Dios. ¿Ves? Porque ese guame no permite a uno alcanzar a Dios. A su nombre será gloria para siempre, ¿ve, amado? Por eso que entonces nosotros no estamos tratando a la gente mal. Amén. Ni tampoco estamos tratando con, ¿verdad?, compañitos tibios. Estamos tratando a la gente con la palabra. La palabra, como esta palabra es dura, esa palabra como quiera que sea machuca, ¿verdad? Porque esa palabra atenta contra mi carnalidad, atenta contra mi naturaleza pecaminosa, atenta contra mis gustos, atenta contra mi egoísmo. Alaba que él es bueno, amén. Atenta contra mi autosatisfacción hacia mis gustos. Entonces, pues hay que darla así. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos para adelante, hermanito querido. Bueno, un beso, una aleluya. Vamos a orar para entonces así dar lectura. Amado Dios y Padre nuestro, damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta noche, una vez más, Señor amado, delante de tu presencia, juntamente con mis hermanos, oh Dios, para adorarte, para glorificarte, Señor, y para que tú nos permitas regocijarnos en ti, Jehová, aleluya, viendo esa obra poderosa que tú haces en cada uno de nosotros, Señor, a través del estudio bíblico en esta hermosa noche. En el dulce nombre de Jesucristo, nos declaramos lo que somos, oh Dios, insuficientes, Padre amado, oh Jehová, sin capacidad alguna, Señor, de poder vertir palabras que edifique un pueblo. Por lo tanto, Rey de la Gloria, nos ponemos en tus manos, bajo tu dominio, bajo tu control y bajo tu guianza, para que en todo tiempo, Rey del cielo, Padre amado, sea tu Santo Espíritu, oh Dios, a través de mí, Jehová, aleluya, trayendo esta palabra para que Cristo sea glorificado. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret, damos a ti la gloria y la honra, oh Señor amado Dios, porque es tuya, recíbela en esta hora y para siempre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amado. Versículo 41 al 43 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Amén. Lea así la porosa palabra de Dios de la siguiente manera: a la gloria del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y poderosa palabra. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Bien amado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. A modo de resumen, amado, vimos, ¿verdad?, cómo Pedro relata lo que históricamente sucedió con Jesús, amén, en el bautismo, aleluya, por Juan el Bautista. Su nombre sea la gloria, el nombre del Señor. El ungimiento era con el Espíritu Santo y poder, y su actuar haciendo el bien y sanando a la gente, liberando a los endemoniados. Los apóstoles, ¿verdad?, pues eran testigos, con el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, oculares de todo lo que había acontecido, amén, con Jesucristo hasta su muerte en la cruz. Y obviamente la habían visto todo eso. Pero para evitar un malentendido, todos deben saber que Dios levantó a Jesús de la muerte. Amén, amado. Todos deben saber que Dios levantó a Jesús de la muerte. Aleluya. Quien se reveló posteriormente a sus discípulos en su resurrección. No a todos, ¿verdad?, sino únicamente a los testigos más íntimos. Amén. Por lo tanto, amado, Pedro entonces menciona que que el contenido de la predicación fue ordenado por Cristo mismo. Dios, aleluya, ha establecido que Jesús sea, amén, a la vez, hermanito querido, perdona que es que yo creo que me estoy quedando ciego, sea el juez, amén, de vivos y de muertos. Y por otro lado, también es el salvador de los pecados de todos aquellos que ahora mismo ponen su confianza en él. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Por lo tanto, el resucitado no se manifestó, es decir, no se hizo visible a todos. Amén. El resucitado no se manifestó, es decir, no se hizo visible a todos, sino a algunos. Mire qué cosa. Sin embargo, el número de quienes vieron y estuvieron con él entre la resurrección y la ascensión es suficientemente grande como para que su testimonio sea firme. Él se apareció a más de 500 hermanos juntos, ¿verdad? Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 6. ¿Por qué causa no se hizo visible a todos, por lo menos en Jerusalén? Preguntamos. ¿No hubiera sido suficiente para refutar la mentira que los judíos extendían de que su cuerpo había sido robado por los discípulos? Preguntamos, hermano, ¿no hubiera traído como consecuencia que todos hubieran creído en él? Estos son planteamientos, ¿verdad?, humanos, pero obviamente no son divinos. La soberanía de Dios, una vez más, actuó en todo cuanto tiene que ver con la salvación. Envió a su Hijo, aleluya, en el momento que había determinado. Le dio un tiempo para llevar a cabo la obra entre los hombres durante su ministerio. Lo entregó como sacrificio expiatorio por el pecado, lo resucitó de entre los muertos y determinó a quienes se había de manifestar el resucitado. La forma verbal utilizada por Lucas no deja lugar a duda, ¿verdad? Dice establecidos de antemano, determinados anticipadamente, literalmente predestinados para ello. Amén. El dativo masculino singular del participio perfecto articular en voz pasiva expresa la idea de una determinación establecida que se lleva a cabo en el momento preciso. Uno de esos testigos, Pedro, estaba hablándoles en aquellos momentos. Los otros judíos con quienes tenían contacto en la sinagoga solo podían testificar de su muerte, pero ninguno de ellos podía hacerlo acerca de su resurrección, salvo quienes Dios había establecido de antemano. El testimonio que estaban recibiendo era fiel, porque procedía de uno que había estado con Jesús resucitado. Amén. Hablando en este caso era de Pedro. Ahora, la firmeza especial del testimonio consistía en algo más que en haberle visto resucitado. Tal vez algunos pudieran oponerse a ese testimonio diciendo que debido a la intensa esperanza de que resucitase, tuvieron alguna visión que no era realidad.
pero aquellos que lo habían visto resucitado también comieron y bebieron con él. Ellos podían testificar que no solo lo habían visto, cosa que algunos podrían entender como una alucinación, sino que también habían comido con él. Lucas 24, versos 41 al 43. Esa era una señal que ponía de manifiesto la resurrección corporal del Señor. No era un espíritu o un fantasma que se aparecía, sino realmente, aleluya, gloria al nombre del Señor, resucitado Jesús. Realmente, ¿verdad? El resucitado Jesús. El resucitado había compartido el pan con los discípulos de Emaús y había comido del pescado y de la miel que los discípulos tenían con ellos en el aposento alto. Igualmente proveyó de desayuno y participó de él con 7 de los discípulos en la ribera del mar de Galilea. Los oyentes de Pedro conocían los hechos portentosos del Señor en su ministerio, pero tal vez no habían tenido testimonio alguno de la realidad de su resurrección, de la que ahora les testificaba uno de los que habían estado con el Señor resucitado. Y hago un paréntesis aquí, hermano, para que usted vea que vuelvo y recalco que por eso que ahorita dije que, ¿verdad? Pues lamentablemente nosotros, amados, ¿verdad? Pues muchas veces, hablando en términos generales, ¿verdad? La iglesia, incluyéndome a mí, ¿verdad, hermano? Pues no conocemos a Dios. Pensamos que porque esto tiene que ver con Dios, ¿verdad? Pues entonces, de que esto es la prioridad. O quizás le damos más importancia a unas áreas, hermanos, donde realmente no tiene, ¿verdad? Realmente la importancia delante de los ojos de Dios. Ok, aquí un ejemplo vivo. Fíjese cómo el Espíritu Santo va guiando, ¿verdad? Aleluya, a estos siervos de Dios. Primeramente, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pone en boca de Pedro la palabra y entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Le da un testimonio firme. Como dice aquí, ¿verdad? No solamente de que, amén, había resucitado, porque eso podían quizás rebatirlo, sino que le pone amén en su boca o en sus labios, que también hablen y digan, sin ignorar ese hecho tan importante, de que también nosotros que comimos y vivimos con él, amén, después que resucitó de los muertos. ¿Qué pasa? La gente sabía, ¿verdad? A los que él se estaba dirigiendo, la gente había escuchado y conocía aquellos hechos, ¿verdad? Grandiosos, portentosos que Cristo había hecho. ¿Ve, hermano? A eso es que nosotros en este tiempo, los cristianos de ahora, ponen la vista, alaba, ¿ve? Le dan la importancia a eso. Hello, a su nombre sea la gloria. Sin embargo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no le da importancia a eso. ¿Ve? Lo que Dios procura es que ellos sepan que Cristo murió en la cruz, pero que no solamente murió y fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. O sea, que Cristo está vivo. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, la resurrección de Cristo es lo que realmente afirma, ¿verdad? Aleluya. Y es la razón de ser de nuestra fe. Nosotros no podemos creer a un muerto. Alaba que él es bueno. Amén. Un muerto no puede hacer nada por nosotros. Amén, amado. Pero Cristo no. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ese es el hecho importante. ¿Por qué, hermanito querido? Porque entonces, de esa manera, él puede, amén, aleluya, llevarlos a ellos a la presencia del Cristo glorificado. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero vuelvo atrás y recalco. Sin embargo, nosotros damos más importancia, ¿verdad?, al hecho, no de la resurrección, que es la base, ¿verdad?, de nuestra fe. Le damos más importancia al milagro, si hizo un milagro, si levantó muertos, si Lázaro de 4 días. Claramente sí, eso es bueno, hermano, eso es bueno porque está haciendo obra, está ayudando a necesitados, está supliendo necesidad. Amén, a su nombre se gloria para siempre. Pero, hermanito querido, eso no era lo importante, ¿verdad?, en el ministerio de Jesucristo. ¿De qué vale que él haga este milagro que nadie lo acepte? ¿De qué vale que él haga un montón de sanidad y la gente lo rechace? Como le pasó a él. No hizo más milagros en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Fíjate, amado. Y eso que él lo estaba haciendo, a su nombre sea la gloria. Y el hecho no es que no hizo más milagros porque la gente no creía. No es que la gente no creía en los milagros que él hacía. Porque la gente creía en los milagros que él hacía. ¿Por qué? Porque eran milagros que eran irrefutables. Lo que no querían creer era en él. Amado, por eso era que Cristo no hizo más señales.
¿Por qué? Porque ellos eran incrédulos, no a los milagros. Porque ellos los milagros tuvieron que chupárselo, como decimos nosotros, tuvieron que aceptarlo. Lo que pasa es que por más señales que Cristo le dio con la sanidad y los milagros, ellos todavía rehusaron en creer en Él. En Él era que no creyeron. Hello. Así que cuando usted diga, no creyeron, Cristo hizo los milagros porque no creyeron, no se vaya por el lado de, de no creyeron, como no creían los milagros, ¿verdad? Pues entonces no hizo más ninguno por cuestión del asunto de la fe. No. En Él fue que no creyeron. Porque las señales precisamente eran para que creyesen en Él. ¿Ve? Eran las que testificaban que era el Mesías, que era el enviado de Dios. ¿Ve, amado? Pero como ellos no quisieron creer en Él, pues entonces ¿para qué va a seguir haciendo milagros? Cuando usted le predica a una persona y la persona no quiere aceptar a Cristo, entonces ¿para qué usted le va a seguir predicando si no quiere aceptar a Cristo? Alaba, amén. Espérate, déjame poner algo aquí. Déjame poner algo aquí. Ok. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Pues repito, los oyentes de Pedro conocían los hechos portentosos del Señor en su ministerio, pero tal vez no habían tenido testimonio alguno de la realidad de su resurrección. Inclusive, sabían que Cristo había sido sepultado. Pero la resurrección no. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía la resurrección? ¿Por qué no lo sabían? Porque Cristo, aleluya. No. Está bien, pero ¿sabe por qué? Por lo que acabamos de decir ahorita. Porque Cristo, aleluya, cuando fue resucitado, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Cuando Dios lo levantó al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Ves? Vía. Porque a Dios le plació así. En soberanía, Dios actuó de esa manera. ¿Ves? Cuando Cristo se ha resucitado, se le va a manifestar solamente a esto. ¿Ves? Los demás, pues no va a ver eso. Los demás por fe, alaba, por el testimonio de ellos. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ok, el verso 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Ves? Jesús le había mandado proclamar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Amén, amado. Que conlleva anunciar su resurrección. Quien es soberano, manda a los suyos que testifiquen al mundo de la realidad de ella. La resurrección hace realidad la salvación de quienes creen. ¿Ves? Los apóstoles habían recibido la comisión de anunciar el reino de Dios, llamando a salvación a los hombres. Para esto habían sido elegidos de antemano por Dios. ¿Ves? Para esto habían sido elegidos de antemano por Dios. A estos mandó Jesús predicar al pueblo, es decir, predicar en su nombre y con su autoridad el mensaje del evangelio a todos los hombres. Bendecido sea el que para siempre. Amén, gloria a Dios. Ahora, junto a la resurrección de entre los muertos, debían testificar a todos que Dios había designado a Jesús como juez de vivos y muertos. Esta es una segunda parte, escuche bien, del mandato que Cristo les encomendó para que anunciasen al pueblo. Jesús es presentado en el evangelio como el Hijo del Hombre. Amén. De la visión de Daniel, a quien se le dio autoridad para juzgar. Daniel 7:13. El Señor hizo referencia a esta condición suya, como recuerda el apóstol Juan en el evangelio. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:26 y 27. Desde ese momento la misión de juez y la autoridad para juzgar le es trasladada a Jesús, de manera que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿verdad? Juan 5:22. En un determinado momento del futuro de la humanidad, Dios juzgará a los hombres. En ese juicio comparecerán para condenación perpetua todos los que no han creído en el mensaje del evangelio, esto es, quienes han rechazado a Jesús, el único salvador de los pecadores. Ve, amado. Fíjate, o sea, la gente va a enfrentar juicio, hermano, ya no por su pecado,
Pero ¿cómo es eso? Blasfemó, pastor. No, no, no. A rayo, apostató a la fe. No. No, no, no. Porque el pecado, hermano, la solución al pecado es Jesucristo. Antes del sacrificio la gente se perdía por su pecado. Pero la solución al pecado es Jesucristo. Así que si rechazas a Cristo, pues obviamente va a permanecer en pecado. Si vienes a Cristo, alaba, entonces no vas a permanecer en pecado. No vas a permanecer en condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Hermano, pero no lo deje ahí. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Bendito Dios. Ok, hermano, por lo tanto, dice que no significa esto, ¿verdad?, que el Padre no sea también juez, sino que el juicio para juzgar a los hombres lo ejecutan ambos, tanto el Padre como el Hijo, juzgando al Padre por medio de su Hijo, como enseñará el apóstol Pablo en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Nadie de quienes no hayan creído podrán escaparse de ese juicio que alcanzará a vivos y muertos, es decir, a quienes en aquel tiempo hayan estado vivos y los muertos que comparecerán ante el trono blanco de Dios. Apocalipsis 20, 11, 15. Y esto era ya una solemne advertencia para todos los que estaban escuchando las palabras del apóstol en casa de Cornelio. Mira el mensaje que le da el Espíritu Santo a Pedro. No lo mandó para allá a pasar mano, no. Ni entrar a palo. Lo mandó a hablar claro. Alaba. Esto es lo que hay. Hello. Así que te hablamos de esta manera para que sepa para dónde viene. Fíjate. Y eso tiene que hacer la iglesia, regresar a ese principio. Hablar a la gente para que la gente sepa para dónde viene. Cosa que no piense que viene por una discoteca, que viene para un centro comunal, ¿verdad? O que viene para una placita del mercado, o una cafetería, o la tienda de la esquina. No, va para la casa de Dios. Amén. ¿Entiendes? Para la gente, y también cuando la gente, ¿verdad? Usted está predicando el evangelio a las personas, pues predíquele lo que es el ABC. Arrepentimiento, ¿verdad? Perdón de pecado, ¿verdad? Y salvación. Para que entonces la gente se convierta, aleluya, por el propósito real, por lo que es. No se conviertan porque tienen miedo, no se conviertan porque estoy enfermo, a ver si Dios me sana. No se conviertan, el hijo mío lo están velando, va a matármelo. A ver si pues me meto a la iglesia y Dios me coge pena. Y, ¿verdad? Y coge al hijo mío y lo guarda. ¿Entiendes? O sea, uso a Dios como muñequito. Engatuso a Dios, alaba. O lo chantajeo. O uso a Dios. En vez de Dios, no, yo uso a Dios. Hermano. ¿Ves? O para que mi esposo que me entra galletas todos los días ya no me dé más galletas. Ya borracho. ¿Entiendes? Pues yo vine, pues como aquella cristiana me dijo a mí que el marido le entraba pata y ya vino a la iglesia y ya no ahora le dio una diabetes, le amputaron las dos piernas, ya no me entra pata. Alaba. Mi alma alaba a Jehová. Verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El testimonio que estaba dando ante el auditorio es el mismo testimonio que los profetas habían dado antes acerca de Jesús, que creyendo en él se recibiría el perdón de pecado. Hermano, hombre, que amén. El testimonio que estaba dando ante el auditorio es el mismo testimonio que los profetas habían dado antes acerca de Jesús, que creyendo en él se recibiría el perdón de pecados. Como el Señor dijo con motivo de la curación del paralítico, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6. Es una expresión de singular importancia
en cualquier lugar de la tierra donde hubiera un pecador. El Salvador de los pecadores, como Dios hombre, tenía autoridad para perdonar sus pecados. Ah, no, que parece que estaba por ahí. Ese estaba por ahí, ya tú sabes, trabajando. Alaba, que él es bueno. Gloria a Dios. El perdón de pecado es la consecuencia de creer en el Señor que se proclama en el mensaje del Evangelio. Cualquiera que sea la circunstancia, en voz alta, cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre un pecador, si viene con fe a Cristo y la deposita en él, será salvo. Para el salvo quedó cancelada la demanda penal por el pecado, de manera que ya no hay condenación alguna para quien cree. Alaba. Y este punto es importante, porque dice que cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre un pecador, si viene con fe a Cristo y la deposita en él, puede venir con, pues gente viene con fe a Cristo, pero no la deposita en él. Ese es el problema. Vienen por un favor, vienen como para que yo me haga un favor. ¿Entiendes? Estoy en un problema metido, entonces me convierto, que Dios me ayude. Voy a la cárcel, tan pronto caigo preso, allá voy a los cultos, para ver si Dios coge, y tú sabes, y como dicen que Dios hace milagros, pues a ver si Dios hace un milagro, y entonces coge y me ayuda, y me sacan de aquí. Hermano, entonces gente que nunca quieren saber de Dios, que tú les hablas, hasta te ignoran. Cuando pasa eso, tú los ves pidiendo oración. ¿Alguien me puede explicar eso? Hello. ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? Gente que usted habla de Cristo y te cambian la cara, se hacen los locos, se inventan una excusa rápido. Pues mira que tengo que irme, es que, ay, espérate que. Entonces cuando están, ¿verdad?, pillados en la situación que sea, enfermedad, lo que sea, entonces tú los ves, hay que orar por ellos. Mira qué cosa. Hay que orar para que Dios los ayude en su problema, no para que se salve. Mire, es que esto es tremendo. Mira hasta donde ha llegado la iglesia. Dígame si esto es cierto o no es cierto, hermano. La misma iglesia lo que hace es que, bueno, el mundano usa al cristiano. Porque ora por fulano que está enfermo. Pero usted no oye a los hermanos, pide oración por fulano que está perdido. Que el chacho ora por él para ver si se convierte, que está 3-2 a favor del infierno. Alaba. La novena entrada. 3-2 y 2 out. Y está pichando el mejor pitcher del equipo del diablo. Alaba. Los diablos rojos. Hello. Eso es así. Vea. Ahora por fulano de estar que mira que dieron un par de tiros. ¿Para qué tuviera yo oré por él? No, para que no se muera, porque. Pero por salvación. Y si pedimos oración por salvación por una vida, cuando está al borde de la muerte. Entonces allá cuando se murió, como oramos por él, pues, y meneó el dedo meñique así, pues ya se fue con el Señor. Ya se fue con el Señor. Alaba. Y después decimos, pero es que eso nadie lo sabe. Pues entonces no lo mandé para el cielo tampoco. Si eso nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué lo está mandando para el cielo? Alaba. Hello, en tu humanidad. Es el deseo de nosotros, humanamente hablando. Pero si en Cristo, no venga a decir que eso nadie lo sabe, la Biblia lo dice. Si murió vendiendo drogas, se lo llevó el diablo. Si murió en adulterio, se lo llevó el diablo. Si murió bebiendo en la calle y lo que sea, se lo llevó el diablo. Eso lo dice la Biblia. Si murió siendo homosexual, se lo llevó el diablo. Alaba. Lo único que lo lleva a Cristo es que viva para Cristo, para el dominio del Espíritu Santo en su vida. De lo contrario, no tiene caso, aunque ande con Biblia. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanito querido,
Su nombre sea la gloria. La victoria se alcanza en Cristo, quien por su obra da libertad de la responsabilidad penal del pecado. La afirmación se acentúa en forma enfática, ninguna condenación, ¿verdad? La expresión tiene la forma intensificada que elimina cualquier posibilidad de condenación referida al castigo impuesto por una sentencia condenatoria establecida por un tribunal. La responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la cruz. Por tanto, no queda ya nada que pagar para quien se acoge por fe a la obra salvadora del Señor. Esta es una verdad fundamental expuesta, reiterada y progresivamente en la carta. El sacrificio sustitutorio de Jesús cancela toda deuda de pecado. Al creyente no se le han perdonado una parte de los pecados, sino la totalidad de los mismos. La justificación es asunto definitivo para quienes están revestidos de Cristo y su justicia. De este modo, aleluya, presenta el camino de salida para la no comparecencia ante el juicio divino que Dios efectuará por medio de Cristo y en el que estarán presentes todos los que no han creído. La única forma, hermano, el único camino de salvación es igual para todos, tanto judíos como gentiles, mediante la fe en el Salvador. Los profetas dan testimonio de esta verdad. De modo que el último profeta, Juan el Bautista, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Los profetas antes de Juan testificaron también de la persona y obra del Mesías enviado por Dios. Bendito sea que para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amado. Ok. Vamos a ver el verso 44. Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre los gentiles. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Miren qué tremendo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiero ver cómo lo dice aquí, porque gloria a Dios. Estamos en el verso 46. Digo, perdón, 44. Ok, estando aún Pedro diciendo estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la plática. Ok, amado, escuche bien. Dice Lucas, ¿verdad? Quiere destacar que Pedro no había terminado aún de hablar. Había ya anunciado el Evangelio de la Gracia, había presentado a Cristo como el único Salvador, había advertido a los oyentes de las consecuencias de enfrentarse a él como juez si no se le recibía como Salvador, pero podía añadir todavía algo más cuando su discurso fue interrumpido súbitamente. Mire el mensaje de Pedro. Hello, escuche bien lo que Pedro estaba hablando. Repito, Pedro había ya anunciado el Evangelio de la Gracia. Amén, ya les predicó. Ya había presentado a Cristo como el único Salvador. Entonces, mire esto, la gracia, ¿verdad?, de Dios, el objeto de la fe, el camino de salvación, la persona de Jesucristo. Entonces ahora bien las advertencias, ¿ve? Las consecuencias, ¿verdad? Aleluya, de enfrentar a Cristo como juez si no se le recibía como Salvador. ¿Ve? Fíjate. ¿Ve? O sea que es completo. Si tú lo aceptas, pues amén. Como Salvador, pues Él te salva. Si lo rechaza, pues entonces lo va a enfrentar como juez. Le dio lo que había. A este, el Padre ha dado todo el juicio. ¿Entiendes?
O sea, si tú aceptas a Cristo, aleluya, pues obviamente quiere decir que eres salvo, porque estás aceptando como tu Salvador. Estás poniendo tu confianza y tu fe en Él. La estás depositando en Él. ¿Ves? Que Él guíe tu vida. Y aquí en adelante, que Él guíe tu vida. Pero si lo rechaza, alaba que Él es bueno, pues entonces lo va a enfrentar como juez. ¿Ves? Su juego de Dios, Pedro. Ay, este Pedro está metiendo miedo. Ay, pero tú, con esas palabras nadie se va a convertir. Hello. Está hablando muy fuerte. Mira, ya diciendo la gente, no, predicando a un Cristo ogro, un Cristo ogro. Un Cristo, mira, ya como juez. Como si Dios matara a gente. Hermano, es que esa es la realidad. Esa es la palabra. Entonces, como está predicando lo que el Espíritu Santo le está diciendo, porque el que está haciendo el trabajo del Espíritu Santo, pues entonces no había terminado bien de hablar, que entonces fue interrumpido súbitamente. A su nombre sea la gloria. Amén. Que dice que la predicación de Pedro entonces se concentra en la obra salvadora de Cristo y en la necesidad de creer en Él. El Salvador es también el juez. Mediante esta predicación, Dios obró grandemente, de tal manera que el Espíritu Santo cayó sobre todos los oyentes. De ninguna manera nadie podía impedir el agua para el bautismo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Me ama el nombre del Señor. Bueno, Dios es en Jesucristo, ¿verdad?, un Dios de salvación para todos los que depositan su fe en Él. ¿Cuál es la síntesis aplicativa de estos temas importantes? Bueno, primeramente, escuche bien, es Dios quien prepara el corazón de los hombres para recibir el mensaje del Evangelio. Es Dios el que prepara el corazón de los hombres para recibir el mensaje del Evangelio. Cornelio era un gentil que compartía la fe de la esperanza de los judíos. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Este abundaba en muchas que limosna, era piadoso, ¿verdad?, y temeroso de Dios. Aleluya. Y este pasaje, ¿verdad?, pues nos enseña dos cosas. Es Dios quien, ¿verdad?, soberanamente afianzó en Cornelio la vida. Número dos, la vida piadosa alcanza, ¿verdad?, su propósito solo por medio del conocimiento de Cristo. La vida piadosa, amén, amado, aleluya, alcanza su propósito por medio del conocimiento de Cristo. No existe duda que Dios miró la vida de piedad de Cornelio, mas no olvidemos, hermanito querido, para no caer en salvación por obra, que desde un principio era el plan del Señor llevar el evangelio a los gentiles. Así que Dios mismo estaba que tomando la iniciativa en el cumplimiento de su mandato. Alaba. Amén. Gloria a Dios. Y yo desde que Dios me está enseñando, mira, hermano, ahora se me ha metido una costumbre que desde que Dios me está enseñando, hermano, le estoy quitando mérito a todo el mundo para dárselos a Cristo. A todo el mundo estoy dando mérito para dárselos a Cristo. ¿Sí? Que aquel hermano, un varón tremendo, Dios lo usa, que ese varón a mí no me impresiona en nada. A mí el que me impresiona es, aleluya, aquel que está haciendo la obra a través de él. Ese es el que tiene el mérito. Ese es que realmente, aleluya, hay que adorar. A ese que hay que reconocer. La Biblia dice que reconocer a vuestro hermano que está necesitando. Es otra cosa. No saca de contexto. Amén. No saque de contexto. Es otra cosa. Amén. Porque ese es el problema. Y eso es una de las cosas también por las cuales Dios no puede obrar. Nosotros vemos que aquel vino, cogió y me dijo una cosa que coincidió. Chacho, y un varón que yo, mira, que él nunca me ha visto a mí. Un varón que nunca ha visto a mí, que yo ni lo conozco.
Éramos un instrumento del diablo, que él nunca te ha visto a ti, pero el diablo sí te ve todos los días. Alaba. Hello. Y te conoce de que naciste. Porque él estaba allá antes de tu nacer. Hello. Alaba que él es bueno. Amado. Entonces ya viene uno, chacho, yo no lo conozco. Mira, yo no lo conozco. Nunca lo he visto. No sé quién es. Y él tampoco me conoce. Y ya por eso medimos. Espera, déjame escribir algo aquí. Santo Dios. Amén. Por lo tanto, amado, aleluya, la interrupción no fue humana, sino divina. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados oyendo el mensaje del apóstol. Más tarde, al explicar cómo ocurrió todo esto a la iglesia en Jerusalén, dijo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. No había diferencia alguna. La manifestación presencial del Espíritu se producía sobre el grupo de los gentiles del mismo modo que había ocurrido sobre los judíos en Jerusalén. De la misma manera ocurrió también con los samaritanos en Samaria. Dios incorporaba a la iglesia un tercer grupo de personas que habían creído en Cristo como respuesta, en este caso, al mensaje del Evangelio. El Espíritu descendió en Cesarea sobre los gentiles, advirtiendo tanto al apóstol como a los cristianos que le habían acompañado desde Jope, que aquellos gentiles venían a ser parte de la iglesia en las mismas condiciones que los judíos y los samaritanos. Dios había derribado definitivamente la pared intermedia de separación y todos los salvos por gracia mediante la fe venían a formar parte de la única iglesia que Jesucristo estaba edificando. No necesitaban nada para recibir el Espíritu. Ninguno de ellos había sido bautizado, pero no cabe duda que todos ellos habían creído a las palabras que Pedro les había comunicado en el nombre del Señor. Dios estaba diciendo claramente a todos que él aceptaba a los gentiles como integrantes de su pueblo en esta dispensación. Aleluya. Los otros creyentes que habían venido con Pedro ya tenían el Espíritu Santo, por tanto solo descendió sobre Cornelio y los que están congregados con él en su casa. Se abre aquí una nueva perspectiva dentro de Hechos que definirá el resto del contenido del texto bíblico, la extensión del Evangelio y el crecimiento e implantación de la iglesia entre los gentiles. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, en el nombre del Señor. Ok, amados, vamos al ataque. Vamos entonces luego entonces a ver, ¿verdad? La reacción de los judíos, ¿verdad? De los que eran fieles a de la circuncisión. Los que eran fieles a la circuncisión, ¿cuál fue la reacción de ellos? Amén.